curso que nos va a hacer reflexionar a todos y a todas, a todos, con ese Hamlet, ¿no? Con J y con D, que nos utilizó tanto. Y ahora vamos a ir a bucear, ¿no? Nos van a llevar ellos a bucear a la historia del Grupo Tadeco de 40 años, con sus etapas, con sus transformaciones, con sus fundaciones. Tenemos la suerte de conocerlos en su lugar de trabajo también, en la Ciudad de México, y nos van a contar todo lo que saben hacer y no saben hacer. No saben hacer. Tenemos a Sabine, a Margarita y a Gustavo, todos amigos, y obviamente vamos a tener un disfrute inmenso con todo esto. Así que los dejo con ellos para que nos cuenten. Gracias. Gracias. Para relajarnos todos. No me relajo. No, pues gracias a todas, a todos, a todes. Gracias por dejarnos, por sus escuchas y por dejarnos hablar un poco de lo que somos y lo que vamos a hacer en nuestros caminos. Pues nada, somos Tadeco Teatro. Pues somos de alguna manera una historia milagrosa porque la pandemia, como en todas partes del mundo, nos rompió a muchos, pero nos construyó. Entonces estamos en esa construcción de seguir haciendo teatro, ¿no? Y después de lo que acabamos de ver, pues creo que echar más ganas. Me ufano en recordar los versos escritos por T.S. Eliot de mi nombre. A la hora violeta, cuando los ojos y la espalda voltean hacia arriba sobre el escritorio, cuando el motor humano espera, como un taxi que palpita esperando, yo, Tiresias, aunque ciego, anciano con arrugados pechos femeninos, veo a la hora violeta, la hora del atardecer que se esfuerza por volver a casa y lleva al marinero de regreso al hogar. Y lo veo todo, sin límites, sin medida, con amplitud, sin desdén. Borracho de vida, regreso del inframundo y entro en un nuevo infierno, donde el cataclismo es la virtud, donde el caos es el orden, donde la vida ensordece. ¿Está bien? Y quiero denunciar una injusticia, sin ignorar a quien sea denunciar. Mis hermanos se dieron muerte mutuamente. Uno atacando a la ciudad y el otro defendiéndola. Que sea digno de honores secundarios, uno mismo. Y el otro en cambio, porque descuidado. Ya es una hora que no nos escuchamos. Nadie, ninguno de los cuales nos escucha. Y nos van escuchando, porque no nos escuchan. Entonces empezamos a reaccionar.
escucha, de lo que nos compartieron ahorita, una obra que nos rompió como grupo, porque no nos escuchamos. Pero también estamos en ese camino de escucharnos, porque a veces el ego como actores, como directores o como creadores del arte, no nos escuchamos. Entonces es una negociación a la escucha. Tadeco Teatro nace un 23 de abril de 1982. Los fundadores fueron Judith Villavicencio, Juan Manuel Martínez y Franklin Rodríguez. En el Broadway de la Ciudad de México, lo que le decimos en la colonia San Rafael, ahí se juntan ellos tres para querer hacer una obra de teatro, una Juana de Arco de Anna Sinkers. Querían juntar un gran repertorio y con mucha gente, se juntó, se sumaron, bueno, Judith trabajaba en el SME, lo que antes era el Sindicato de Trabajadores Electricistas en la Ciudad de México, y bueno, se juntaron para hacer esa obra, no lo lograron porque había términos que no les gustaron y no había escuchas, y a pesar de ya tener todo listo para presentar la obra, no se llevó a cabo. Sin embargo, Judith y Juan Manuel, que fueron los que insistieron en crear un grupo, empezaron a abrirse y a sumar más gente. En este caso pues eran las hermanas de Judith Villavicencio. Judith acaba de morir el año pasado y sus hermanas empezaron a sumar, y a lo cual la primera sede de Tadeco Teatro se fundó en la colonia Clavería, en la Ciudad de México. Una de sus hermanas, Perla Villavicencio, nos prestó una habitación de su departamento para que ahí se realizara el foro, el primer foro de Tadeco Teatro. Posteriormente, en el año del 93, fundó su segunda sede, es el foro Antonio González Caballero. Ese se fundó en el centro de la ciudad. Ese foro era dueño de un grupo que se llamaba Sangre Nueva y que se quisieron fusionar con Tadeco Teatro. Le preguntamos al fundador de Sangre Nueva por quién decidió que Sangre Nueva se fuera a Tadeco Teatro y no al revés, y nos preguntó, es que los Tadeco Teatro ya no eran tan jóvenes, entonces mejor prefirieron fusionar, ¿no? Ya nos iban a ver tan Sangre Nueva. Y bueno, pues nuestra última sede, a la cual todas y todos están invitados, es en el Albergue del Arte. Así le pusimos, porque a veces también nosotras necesitamos estar albergadas. Y está en Coyoacán. Algunos conocen, algunos nos conocen, y si no, pues allá andamos, hacemos residencias y compartimos el espacio para compartirnos y escucharnos entre todos, ¿no? ¿De dónde surgió? Es muy chistoso cómo surgió el nombre de Tadeco Teatro, cuando Judith y Juan Manuel Martínez, más dos niñas que eran sobrinas de Juan Manuel y sobrinas de Judith, dijeron, bueno, ¿y esto qué es? ¿O cómo le vamos a llamar al grupo? Porque ya sabes, ¿no? Todo el mundo puso los mejores nombres, y le preguntó María, en ese caso en ese año tenía 6 años, y dijo, bueno, ¿y esto qué es? No, pues un taller. Y la otra niña le dijo, ¿para quién? Pues para la comunidad. Entonces de ahí surgió el nombre, Taller de la Comunidad, y por eso se llama Tadeco, porque es Taller de la Comunidad. Entonces, como que fue el más acertado. Uno de los objetivos siempre que tuvo Tadeco, o ha tenido Tadeco Teatro, es trabajar en comunidad, no en comodidad. A veces incomodamos y mucho cuando llegan al foro y empezamos a todos a hacer desde barrer afuera, desde hacer taquillas, desde hacer café y desde actuar. Entonces siempre estamos trabajando o pensamos que todo se puede hacer en comunidad. Y bueno, pues de ahí, pues Tadeco Teatro ha participado, pasamos a la siguiente. Ha participado pues en varios festivales, tanto de la Ciudad de México como festivales externos. Pues el más antiguo con el que hemos estado y por el cual estamos aquí es el FITI, Festival Íntimo. Ese festival lo realizó el Teatrito de Mérida, Yucatán. Ellos son los fundadores y nos invitaron a ser partícipe de ellos en el 2013. Quien a su vez nos hizo que nos juntáramos otro grupo de Morelia, Michoacán, que se llama La Mueca. Búsquenos. Y bueno, nos juntó
siempre la unión hace la fuerza, y de ahí, bueno, pues fue festival hasta el 2019, antes de la pandemia pudimos hacer festivales con ellos. Es un festival que lo hacemos con nuestros propios recursos, en comunidad, siempre el festival lo hace la misma comunidad, ya sea de Mérida, Yucatán o de acá de la Ciudad de México, porque literal hay familias que nos regalan los desayunos, las comidas, y todo se hace en comunidad, ¿no? De ahí pues conocemos a Célula CIPE, fueron a uno de los festivales y bueno, pues de ahí ya se empezó a tejer la red y seguimos siendo con ellos, ¿no? Hemos participado también en un festival de títeres igual con compañeros que también están en la Independencia y se dedican a hacer títeres igual, se va a la Sierra de Guerrero y ahí vamos a compartir el teatro y a compartirnos también y a reaprender de lo que son. Estuvimos también en el Festival Arre, en Tucumán. En el segundo festival estuvimos con ellos. De hecho, ahora que se enteraron que vinieron para acá, nos dicen, van a venir para acá, van a venir. Estamos en eso, por el recurso. Y el último festival antes de la pandemia fue en Festepe, en Perú, ¿no? Cuando tengan la oportunidad, Chancay, Perú, se hace este festival. Igual, todo es muy independiente, todo es muy comunitario. Pues es como decimos, si tenemos el recurso para hacerlo, lo hacemos y aunque no lo tengamos, lo hacemos, ¿no? Creo que eso es algo que nos fortalece porque es necesario reencontrarnos dentro de esta comunidad. Los montajes... Sí. El grupo de Teatro Tadeco en sus 40 años ha hecho alrededor de 40 montajes, casi. El primer montaje se llamó Programa. La idea de esto, de los primeros, bueno, fue el segundo. El primero se llama Motivos del Son, que es un montaje basado en textos de Nicolás Guillén. El primer director del grupo, que se llama Juan Manuel Martínez, todavía vive, tenía una idea de hacer teatro juntándolo con la poesía. Entonces así fue de la mano haciendo las obras. La segunda, Silencio, basada en textos de Edgar Allan Poe. Después un compañero de nosotros que se llama Miguel Ángel Flores, que en la segunda etapa del grupo formó parte de la comisión de la dirección del grupo, trabajó con pantomima y nos propuso hacer un trabajo de pantomima que se llamó La vida según Tadeco. Y en la etapa final de la dirección de Juan Manuel Martínez, la obra cumbre de este grupo en ese momento se llamó La Trilogía del Hombre. La Trilogía del Hombre es una obra que consta de tres obras. La primera parte se llamó Ganarás la Luz, que es un texto que se hizo en base a la obra Ganarás la Luz de León Felipe. Una frase muy importante de esa obra es: luz, cuando mis ojos te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Esa es la frase que tiene, es el fundamento de esa obra de León Felipe. Y la segunda parte se llama Prometeo, que es basado en la obra de Esquilo. Y la tercera parte, Canto a mí mismo, que es basado en la poesía de Walt Whitman. Es como una oda a la libertad. Después en esta primera parte del trabajo, Juan Manuel Martínez nos abandonó. Bueno, sí, se fue. El director se fue. Y entonces se cimbró el asunto. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? Pues decidimos seguir y gracias al empuje de todos, se hizo como una especie de dirección colectiva, más o menos coordinada por Miguel Ángel Flores y apoyada por todos los demás. Y entonces empezaron a hacer montajes con otra visión y apoyados con Los Colores del Tiempo. Es de un
amigo que ya falleció, que se llama José Antonio Reyes Matamoros, de Chiapas. Hizo una obra dedicada a la imaginación, a explorar la imaginación con 3 seres imaginarios y 3 reales. Y después hicimos una obra con la que hemos durado más representaciones. Duramos 300 representaciones, más de 300 representaciones, con una obra de un autor mexicano que se llama Alejandro Licona. Es una comedia que habla del amor, del desamor, y de manera cómica entra en esas profundidades de las relaciones amorosas. Y entramos con una obra fuerte también de José Antonio Reyes Matamoros al trabajo de documental, al teatro documental, haciendo una obra sobre la matanza de Acteal, que sucedió en Chiapas en diciembre de 1997. Continuamos con un trabajo que es que es también de Alejandro Licona. Es una obra que el autor dedicó al grupo, se le entregó a la directora Claudia Franco para que hiciera esta obra. Es una obra sobre el SIDA y los problemas que había en el momento de la atención del SIDA. Y después hicimos una serie de obras cortas que le llamamos La insoportable brevedad del ser. Y una obra también importante en la trayectoria de nuestro grupo es El amante de Harold Pinter. Con esta obra trabajamos más de 100 representaciones y es una obra importante también de nuestra trayectoria. Otra obra también importante porque en esta abrimos un vínculo con la música tradicional mexicana. Nos juntamos con el señor que tiene ahí la guitarra, se llama Alfonso, y él es especialista en música tradicional mexicana, e hicimos un espectáculo sobre la muerte, que se llamó De Muerte. También se canta, que lo trajimos aquí a Buenos Aires en un festival de teatro íntimo que se realizó en Mar del Plata, pero también lo presentamos aquí en Buenos Aires y en Mar del Plata. Y entramos en un mundo del teatro infantil que no habíamos explorado mucho. En la obra Los colores del tiempo es un poco también pero esta más a fondo. Decidimos hacer una obra basada en cuentos, los pasamos a hacer teatro, cuentos relatados de manera de cuento, y hicimos la adaptación y presentamos la obra Ta de Cuentos, que también. Y recientemente, no hace mucho, también abordamos la obra de Hugo Rey. Hicimos trabajar esta obra trabajando de manera grotesca, de manera arriesgada, ¿verdad? Así como se ve en esa imagen. Sí. No nos apegamos a ningún género. ¿Qué acostumbramos? Leemos la obra, si nos gusta a todos, la montamos, ¿no? Siempre nos han preguntado, bueno, ¿y qué género de teatro hacen? No tenemos género, no nos apegamos a algo. Esta obra fue una adaptación que hicimos Sabine Grundemann y yo, esta necesidad de decir, queremos reírnos de todo porque el mundo está muy pesado. Entonces, en este sentido quisimos también reírnos de nosotros mismos, porque a veces nos cuesta trabajo reírnos de nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que queríamos en ese momento como grupo, ¿no? Y también es muy importante porque, al menos, siempre yo he pensado en la horizontalidad. Para mí es lo importante. Creo que desde la academia siempre ha estado el director y el profesor y va a siempre estar en estas posiciones. Yo, al menos con el grupo zapatista de Chiapas, y que he trabajado con ellos, algo que me enseñaron siempre la horizontalidad, y creo que así es como podemos funcionar mejor, ¿no? Así rompemos egos, así luchamos contra nuestras propias visiones, nuestros no escuchas, nuestras no miradas, porque ni siquiera nos alcanzamos a mirarnos a nosotros mismos. Y en los grupos de teatro, en los grupos de danza, se ve mucho esto. Entonces, para mí era muy importante sí trabajar esa horizontalidad desde mi propia horizontalidad. Entonces, y esto, el trabajar con alguien más que no fuera del grupo, porque antes los grupos eran muy cerrados,
bueno, allá en México, si no perteneces al grupo no podías participar, no podías dirigir, no podías actuar, tendrías que ser del grupo, ¿no? A partir de con Miguel Ángel, cuando empezó a dirigir el grupo, pudimos romper todo eso y pudimos abrir estos canales, nuestros propios canales de trabajar en comunidad. ¿El siguiente, Sabi? Después hicimos una obra que también es una obra importante en nuestro trabajo de un dramaturgo amigo español, Raúl Cortés. Montamos su obra Los Satisfechos, que es una obra que habla de la miseria humana, no en cuanto a la pobreza, sino a la miseria, ¿verdad? Lo que es la miseria humana. Entonces, esa obra también es importante en nuestra trayectoria. Y en esta apertura que planteaba Margarita, nosotros nos abrimos también a ser dirigidos por un director que no fuera del grupo, y se montó este trabajo, y trabajar con otros actores que no fueran del grupo. La Sangre de Orestes se montó en 2019 y es un trabajo también que nos ayudó a probar otra forma de hacer teatro, trabajando con un director que no es de grupo y con actrices que no formaban parte del grupo, y actores. Y otra cosa, una cosa muy importante, nosotros tenemos en la Ciudad de México un lugar, como decía Margarita, que se llama el Albergue del Arte. En el Albergue del Arte hemos transitado con una experiencia muy interesante, que es recibir gente que conocemos de otros países y hospedarla un rato y que haga un trabajo dentro de nuestra sede. Y en este caso, esta obra es un ejemplo. Recientemente tenemos ahí, hospedamos a dos actrices colombianas que conocimos en el Festepec, precisamente, que nos pidieron que querían estar ahí con nosotros. Trabajaron con una obra que Margarita le ayudó a dirigir a Melissa Cornejo, que es la actriz, y resultó este trabajo también. Sí, parte también de acompañarnos en conjunto es esto, ¿no? Llega Melissa y nos dice, me dice, quiero estar en México y bueno, vamos a construir algo. Y pues construimos esto, Tejidos Lastimeros, en donde habla sobre también la individualidad de las personas, en donde no nos interesa el otro, sino su yo, el yo de siempre que luchamos. Y bueno, parte también es acompañarnos, ¿no? Acompañarnos en la creatividad y equivocarnos juntas y caminar juntas y hacer el teatro juntas, porque para mí es muy importante el crear juntas, ¿no? Si hagas un monólogo, la creatividad siempre es en colectivo. ¿Por qué? Porque hay que poner luces, hay que poner sonido, hay que estar, ¿no? Y también el estar es importante. Ahora, nosotros también como Tadeco Teatro sí rescatamos un método, aunque a veces estamos luchando contra el método, pero hay el creador de este método, Antonio González Caballero. Él fue un creador no reconocido a nivel mundial, porque como no fue de la academia, no tuvo estudios, entonces nadie lo reconocía, hasta la fecha nadie lo ha reconocido, ¿no? Pero la verdad es un creador en donde a partir de la sensibilidad de su propio interior empezó a generar una técnica que nos ayudara a nosotros los mexicanos. Nos contaba Juan Manuel Martínez y todos los que tomaron clase directamente con él, que era alguien que ellos estaban explorando técnicas de Grotowski, Stanislavski y todos los europeos que venían, y había algo que no cuajaba en ellos, hasta que conocieron a Antonio González Caballero. Y bueno, a partir de que vivían en el mismo espacio y territorio, empezaron a generar esta técnica, ¿no? Él se basa en sensación, cuerpo y voz del personaje, metiéndolo a los elementos agua, tierra, aire, fuego, que finalmente es lo que nos hace crear al personaje, ¿no? Es una cuestión muy mística, pero también una cuestión mucho de sensaciones. Si no hay sensaciones, no existe el personaje. Entonces tenemos que sentirlo para poder sacar el personaje. Si no, solamente estamos haciendo esta interpretación de las cosas, ¿no? Y finalmente, hasta este momento, esperemos que no sea finalmente, en este momento tenemos la última apuesta de nosotros, que es Antígona Hoy. Es una obra que
que creamos nosotros, basada en los textos originales de Sófocles y en un teatro documental también basado en la vida de una activista mexicana que se llamó Maricela Escobedo, que en su demanda de justicia porque su hija había sido asesinada por su pareja, ella también es asesinada. Y entonces cruzamos la demanda de Antígona por la justicia de que le den sepultura digna a su hermano Polínices con la demanda de justicia por tener un castigo para el asesino de la hija de Maricela Escobedo, y en eso nos basamos para hacer esta obra Antígona hoy, que el texto que les expuse al principio es parte de la obra, es de Tiresias, el ciego de la obra, es el hilo conductor que nos va llevando de la mano en la obra. Ese es el último trabajo que tenemos. Bueno, tenemos las notas de la historia de nuestro trabajo. Que desgraciadamente a veces las tenemos que tener por las propias convocatorias, ¿no? Los FONCAS, aquí no sé cómo se llaman, pero existen en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, no dependemos de ellos, pero sí les hacemos ver que estamos haciendo el teatro. No para gustarles o inconformarles, simplemente porque queremos hacerlo, ¿no? Esta es una cita que es de un paisano de ustedes, ¿verdad? Que se nos hizo interesante tenerla, rescatarla, porque pues sí, el teatro independiente es una nueva modalidad de hacer y conceptualizar el teatro, que implica cambios en materia de políticas, formas de organización grupal, vínculos de gestión con el público, militancia artística y política y teorías estéticas propias. Se nos hizo interesante citar estas ideas de Jorge Lubati, que pues, todos lo conocen aquí. Bueno, todo el mundo, ¿no? Ahora, todo el mundo es conocido. Sí, pues bueno, como mencionaba al principio, Antígona hoy es una obra que nos confrontó en la pandemia, nos confrontó porque hablamos de un tema de mujeres. Y en el grupo dos hombres, que es Gustavo y Miguel Ángel Flores, y dos mujeres, Nadia Velázquez y una servidora Margarita Hernández. El hecho de montar una obra con dos compañeros de otro género nos confrontó, porque hay temas que no es lo mismo que lo maneje un hombre o una mujer. Entonces sí es algo que nos rompió, sin embargo, también fue una obra que nos ayudó a buscar camino. Hay bueno, Nadie y ahorita Miguel están ausentes, sin embargo, ahí están, ¿no? Y bueno, creemos y siempre el teatro va a hacer que regrese, ¿no? Porque somos ese un todo. Y ahora también Tadeco Teatro ya no somos solamente 2, 4, 6 personas. Tadeco Teatro, como si nos da la imagen 2 ahí donde estamos todos, si ahí apenas aparecemos una milésima parte de lo que somos, pero la verdad es mucha gente. Ahorita el foro está funcionando sin nosotros, porque sí creo que es importante no necesitar estar nosotros para que algo funcione. Creo que también dejó de pertenecernos tanto metafóricamente Tadeco Teatro, y lo podemos soltar, ¿no? Porque quien lo quiera agarrar y quiera seguir haciendo teatro, ahí está. Porque el teatro es para todos, y para mí sí el teatro es una forma de vida, ¿no? No estaría viva si no hiciera teatro. Sí, esta obra es de Antígona hoy, como que da la pauta de un nuevo inicio, un reinicio del grupo de nosotros, porque, como bien decía Margarita, nos confrontó en nuestro quehacer artístico, en nuestra manera de ver el teatro, en lo que queremos hacer de teatro, qué obras queremos montar de teatro. Y creo que de aquí para adelante va a ser una tercera etapa. La primera etapa fue cuando salió Juan Manuel Martínez, la segunda etapa fue cuando él salió, iniciamos un nuevo tránsito, y parece que a partir después de la pandemia, con este nuevo trabajo que montamos, iniciamos otro nuevo trayecto. Pues como comentaba Margarita, nosotros trabajamos con una técnica de actuación, con una técnica de creación del personaje. La creación del personaje es un trabajo actoral muy importante, y este maestro mexicano creó un método de actuación basado en apoyos importantes, que los primeros 4 apoyos están basados en los elementos: el fuego, el aire,
la tierra, el agua. Él, con un trabajo de imaginación, dice, el actor, para tener un carácter, puede estar representado por un elemento. Si el actor, en un trabajo experimental, dice, a ver, tu personaje puede ser muy firme, así, tremendamente firme. Está bien, pero que la técnica inicial no funcionaba, porque hay muchos actores que usan la técnica inicial que les afecta mucho. Entonces, no hay que tener una técnica que no apoye su actor para que el personaje siempre tuviera la dimensión personal. Entonces empieza a publicar y surge su técnica de todos los personajes, que formó varios actores que se encontraban en su taller, llevaban en su casa, en su departamento, y van subiendo los actores. Entonces, ¿en qué consiste? A partir de algo que está en los 4 minutos, que es, vamos a manipular, que nos da el carácter, se quiere dar el cuerpo, nos da el carácter de una persona. Antes de eso, se da receta, la personal, impulso, sentimiento, cuerpo, voz. Y después, el trato de la energía del personaje, tanto de los días, que es la forma. Así como al pasado, ¿no? Termina la función, esté haciendo como actor, tienes que sacar el personaje, porque el personaje no tiene nada que ver con ti. Entonces vienen los apoyos a partir de los elementos, que son los cuatro de formas de carácter diferente. Después la zona de emoción, que son 7, la zona cerebral, que son las zonas graves, cerebral, de los sucesos, cognitivas, y se refiere y la séptima zona, que es una zona donde está nuestro cuerpo. Y después viene el proceso de progresión, las edades, los colores que son importados, y después cómo se aplica la construcción básica a partir de 4 autores que considera que son básicos para el teatro contemporáneo, que es Chekhov, el libretismo, que tiene sus propios apoyos, Ibsen, que tiene sus propios apoyos, Stuart, el libretismo, que se escribe con sus apoyos, y que aquí es donde tienen que trabajar con el subconsciente del actor para que después no puedan o se contamine el actor de la persona. Y finalmente, donde se unen todos los apoyos. Porque él dice, la puedes hacer todos los sentidos, cheque, morir, griegos, todo, porque ahí son todos los apoyos. Entonces, aparte de estuvo experimentando con un apoyo más, no algo, muy delicado, pero sí es un apoyo más para la técnica. También es un método de voz muy importante que se debería trabajar. Él es Juan Manuel Martínez, el primer director del grupo. Y el fundador de Tareco Teatro, así que gracias a que él quería montar una Juana de Arco, estamos acá presentes nosotras y nosotros. Nada, bueno, a mí me gustaría leerles algo que escribí durante la pandemia y que nos rompió como grupo, pero nos fortaleció, y es reempezamos hoy en el teatro después de una pandemia. Es un logro. Es un logro después de una pandemia que nos sacudió a muchos grupos, nos rompió. El miedo se apoderó de nosotras, de nosotros, de nosotres. Hoy ya no somos ni seremos las mismas ni los mismos. Faltamos muchos, sin embargo nos encontramos aquí para escucharnos y mirarnos. El teatro como una herramienta corpórea, la voz para seguir viva. La dramaturgia de cualquier geografía, les personajes, aunque a muchos les moleste el les, va floreciendo según las circunstancias en que se presente nuestro andar. No habrá necesidad de casting para competir por una convocatoria en
cualquier hemisferio donde se encuentren. La premisa será avivar las emociones a flor de piel, dejar salir los resonadores producidos por su propio cuerpo, de quien quiera, llevándonos a una deconstrucción, a nosotros mismos, manifestando nuestra voz verdadera, no la impostada, no la falsa, no la de querer estar en una convocatoria, en un escaparate. Nuestra voz verdadera como personajes vivos, como humanas, como humanos. Eso es lo que ahora vamos a hacer, lo que queremos hacer. Explorar todas nuestras no habilidades, potencializarlas, porque estamos acostumbrados a que si no eres hábil para algo, para alguien, no sirves, no le sirves a un sistema. Creo que ahora es dejar a un lado a un adicto, cada uno, cada una, sus reconocimientos intelectuales de gabinete, que no les sirven para este teatro. Tenemos que empezar a reconstruirnos cada uno a su tiempo, a su modo, a su voz y a su geografía, ofreciendo y ofreciéndonos y compartiéndonos creativamente. La única trinchera es crear, no para una utopía, sino para una realidad que estamos viviendo. Una pequeña caricatura de lo que es el Fonca para nosotros, que acá no sé qué será, pero hasta en alemán existe. Y pues bueno, reírnos, ¿no? Porque sin sus dineros no vamos a poder hacer nada, pero sí, y hay que seguir peleando porque el dinero no les pertenece a un sistema, nos pertenece a todas, a todos, en cualquier trinchera. Pues esa es la pequeña historia del grupo y algo de lo que hacemos y hemos hecho y estamos haciendo, y estamos abiertos aquí para cualquier pregunta que tengan. Y también, bueno, las voces de muchas de las compañeras y compañeros que pasaron por Tadeco Teatro, pues es lo que nos regalaron, ¿no? El venir acá, también nos empezamos pues hasta a reconocernos entre Gus y yo, porque déjame estaba mucho con Miguel, como que era mi otro yo, y bueno, a partir de este rompimiento, pues también a veces tienes al lado a alguien que a veces ni siquiera lo conoces, aunque estés mucho tiempo con él, ¿no? Porque nos volvemos familia, realmente somos familia. Y a partir de esto, pues también nos dimos a la tarea de buscar a los fundadores del grupo, ¿no? Que en esto fue Juan Manuel Martínez, Gregorio Reséndiz, Tomás. Entonces nos reencontramos otra vez en este camino para seguir andando, ¿no? Entonces, y esta es parte de las palabras y voces que podemos rescatar de las compañeras y compañeros que han pasado y seguirán pasando por Tadeco Teatro, ¿no? Porque siguen estando acá. Pues nada, si alguien quiere, bueno, no sé qué. Si abrimos a preguntas, como solemos hacer, tienen que preguntar. Perdón, nos faltó esa parte importante. A ver. Porque ¿qué sigue? Nosotros queremos seguir y queremos seguir con títeres. Tadeco dejó de ser, ya no rebasó, ya no ni siquiera nos pertenece. Tadeco es esta carita, que ya todos los que aquí han pasado, los que se han formado, a su lejanía son ustedes que nos avanzan, o sea, no rebasó. Y ese es a veces me preguntan, es que este también es tu reto, ¿no? Como ya nos rebasó Tadeco, no sabemos qué hacer. Cuando rebasa tanto, ya no sabemos a veces qué hacer. Y es resistencia. Tadeco va a seguir. Hace poquito nos decía una pregunta de mis amigos, decía, si no estuviera la ley, hubiera sido Tadeco. Yo él sería que, no sé, ¿sabes? Y yo le digo, sí, Tadeco ya nadie lo puede volver. Y así. Y entonces tenemos un proyecto nuevo, que es El gato manchado y la golondrina china, un trabajo de títeres,
basados en un texto de Jorge Amado. Ese es un proyecto que estamos trabajando ahorita en donde pues las diferencias, los diferentes también se pueden unir, ¿no? El gato y la golondrina, ¿por qué no pueden tener una relación afectuosa? Y bueno, pues agradecimiento a todos nuestras compañeras y nuestros compañeros que están aquí nombrados. También agradecimiento a Contexto Tipea, que estamos acá, al Teatrito de Mérida, porque para nosotros son también familia, al ARRE de Tucumán, a la nave espacial, a la Muelca de Michoacán, a Festepe en Perú. Entonces somos familia, nos vamos haciendo familia grande y de ahí ya no nos soltamos. Entonces, pues gracias y si tienen algo que compartirnos, estamos a sus escuchas. Muchas gracias por todo lo que nos mostraron, la verdad que me parece fascinante, ¿no? Todo lo que hacen. Una cosa específica que quiero saber, que me genera mucha curiosidad, es que trabajan con la voz de los materiales, ¿no? No se entendía bien el texto, realmente no puedo escuchar, pero hablaban de los apoyos. ¿Cómo es que trabajan esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Podés hacer una cosa más específica? Sí, a partir de un estímulo, tu cuerpo va respondiendo a ese estímulo. Ahí se va generando un cuerpo, se va moldeando, ¿no? Nosotros nos vamos a poner, piensa en un elemento, agua. Piénsalo ahorita, así un ejercicio básico. Esa memoria emotiva lo tienes, porque reconoces ese elemento. A partir de eso, tu cuerpo va modificando, se va modificando naturalmente, no sin forzarlo a quiero sentir esto, no, hay que sentirlo. Lo siente tu cuerpo, se cambia tu cuerpo y naturalmente genera una voz. Y esa voz ya se va transformando en un personaje. Los niños, o sea, nos volvemos a ser niños, ¿no? Los niños, ay, no siento que me duele. No, les duele. Si se caen, les duele. Si comen algo, esas sensaciones que parece que las pasamos cotidianamente, cuando ya estamos grandes, ya no importa. No, nos volvemos niños en el teatro. Volvemos a abstraer eso tan natural y tan pequeñito y lo dejamos que el cuerpo lo reciba, para que se vaya convirtiendo tu cuerpo se vaya modificando y solito sale la voz. Solito, así. Es algo mágico que hizo Antonio González Caballero, que pudo meterse en esta médula de la creación de personajes, ¿no? Sí, un ejemplo de esto puede ser, digamos, dices, voy a interpretar un militar. Entonces, dice, ese militar, ¿qué carácter puede tener? ¿No? Pues fuerte, recio, firme, ¿no? Casi así rígido, ¿no? Entonces, ¿qué elemento puede tener un militar? Entre el fuego, el aire, la tierra y el agua. Es una pregunta. Sí, no, ¿qué elemento podría tener? Tierra. Entonces, una roca debe ser. Entonces el maestro invita a los actores a jugar con eso. Dice, bueno, imagínate una roca y entonces empieza a trabajar tu cuerpo
abriendo la planta de tus pies y deja introducir la roca a tu cuerpo. ¿Cómo se mueve la roca? En ejercicios de creación de personaje. Entonces empieza a trabajar y entonces se transforma el actor y la roca entra en su cuerpo y ya no es el actor, ya es la roca. Y la roca, siguiendo trabajando con eso de la roca, de repente ya va teniendo una voz. Y entonces surge el personaje roca a partir de esos ejercicios de experimentación. Ese es el ejemplo de los apoyos que propone Antonio González Caballero para la creación de personajes, en cuestión de los elementos. Sí, es importante la pisada. Bueno, en nuestros pies tenemos todas las terminales nerviosas que sensibilizamos a partir de ejercicios, y desde ahí empiezas a sentir cómo pisas en ciertos elementos, ¿no? que te estructura, te cambia. Entonces desde ahí tú mismo, en esta misma pisada, tú vas sintiendo si es agua, si es aire, si es una combinación, ¿no? Y vas haciendo investigación práctica de ese elemento, ¿no? O sea, porque igual lo puedes pensar, pero si no lo sientes no sirve de nada. Entonces por eso de hecho es un método de practicidad, no de nada más de pensar, sino ya después ya viene lo de gabinete, pero lo primero es sentirlo, llevarlo a la práctica. Y la otra cosa que quería preguntarles, gracias, es cómo se financia, ¿no? Hablaste de los fondos y eso, pero no debe ser fácil, sencillo, ¿no? No, con talleres, talleres comunitarios, clases, se acerca mucha gente al foro, y cada quien pone lo que, no sé, el costo del taller, y de ahí se hace una división para mantener el espacio. Nosotros nos financiamos a veces de proyectos, dando clases. Él tiene una empresa, entonces más allá, ¿no? O sea, es más con talleres. Del teatro no ganamos nadie, todo va invertido al espacio, porque algo que tenemos es que el espacio no cobra, es donativo solidario. ¿Por qué? Porque hay gente que aunque esté en Coyoacán no puede pagar un boleto. Hay boletos que están en 600 pesos mexicanos, no sé por cuánto salga, y la verdad no lo tiene. Y a veces para nosotros es importante que esa gente también llegue al foro. Hicimos, bueno, ahí nos tocó estar en Coyoacán porque pues así nos fue el destino, pero también es importante que cualquiera pueda llegar a Coyoacán, porque pareciera ser que Coyoacán no, solamente entra la gente que hace cultura, y no. Entonces nosotros decimos, no, tú también tienes acceso a esto, o sea, tú puedes venir y puedes apropiarte del espacio y puedes entrar, ¿no? Entonces por eso es que luchamos contra el donativo, ¿no? Porque a veces también un impedimento de que la gente que a veces no tenga el recurso llegue y ve el nombre que diga taquilla, ya no entra, ¿no? Entonces lo hemos hecho así por siempre y nos ha funcionado, ¿no? Y es como generar, o sea, ellos mismos generan el festival a través de cuando hacemos un festival, la gente va y bueno, tú nunca he puesto aquí para una taquilla, pues hoy voy a hacer de comer, ¿no? Y es como hacemos. Siempre hay comunidad. ¿Cuántas personas son ahora en Tadeco? En Tadeco ahorita somos nosotros, y residentes son 2. Pero en el foro... ¿El foro? ¿Qué es el foro? Nuestro espacio, nuestra sede. ¿Es eso que vimos ahí? La última casa. Han de ser como 15, 20 personas. Que cada quien se genera sus proyectos, y de verdad, o sea, es así de, tengan las llaves, háganse responsables, ¿no? O sea, sí nos vamos comunicando, porque es importante la comunicación, pero sí es nuestro albergue de todas y de todas. Pero en sí el grupo Tadeco, a lo largo de su historia, el grupo Tadeco se ha ido alimentando de integrantes haciendo talleres. Se hace un taller anual de teatro para participar, se les da el taller con la técnica que manejamos de creación de personaje, y no importa que no haya estudiado teatro nunca, ahí es, aunque sea la primera vez, ahí salen de alguna manera ya como actrices o actores. Y después de terminado el taller, pues muchos se deciden a quedar como integrantes del grupo, y es como vamos haciendo de nuevos integrantes. Aunque sí hemos visto que cada vez es un poco más difícil que la gente le arriesgue
a estar en el teatro, ¿no? Pero bueno, sí, todavía creo que los muchachos que vieron en el último video están en un taller que les está impartiendo Margarita ahorita, entonces esperamos que al final del taller pues algunos de ellos decidan integrarse al grupo y pues seguir teniendo más gente. Y también nosotros financiamos al grupo, o sea, así como que tenemos esa consigna, no ganamos, pero sí hay que financiar, ¿no? Y eso pues sale, o sea, en mi cabeza siempre está, pienso un proyecto a través de la creación, no del dinero. Si ya pienso en dinero ya no me sale, entonces eso ya lo dejo al final. Ahora es muy utópico, pero la verdad es una realidad, al menos en mí es una realidad. Y nosotros como grupo, como vieron todos los años que llevamos trabajando y todas las obras que hemos montado, no tenemos mucho apoyo de parte del Estado. Pero Sí, el año pasado en la pandemia sí recibimos un apoyo económico para hacer la obra de Antígona precisamente. Entonces, a lo largo de la historia del grupo solo hemos recibido 2 apoyos económicos. Uno para hacer la trilogía del hombre, que es la obra donde terminó el ciclo el director anterior, y otro para la obra de Antígona, que lo recibimos el año pasado para la producción. Pero bueno, es muy poco realmente a lo largo de la historia el apoyo que hemos recibido. ¿Y cobran entrada? No, es donativo Es solidario. entrada libre. Solo los talleres lo cobran y eso lo asignan quien imparten los talleres. Bueno, muchísimas gracias, Tadeco, que tuve la suerte también de poder conocerlos y viajar y conocer el albergue. Ya hace un tiempo que nos acordábamos con Gustavo cuando había sido, ya su hija es más grande, ya se fue de la casa. Bueno, gracias, en serio, en nombre de Gaby, de María, de todo el contexto, por haber pasado por acá. Es importante la huella que dejan. Aparte se genera un registro. Esto vamos a generar un registro. Entonces, esta condición efímera que tiene el teatro también la vamos a renegar un poquito para que perdure después en un libro, en la filmación. Así que bueno, muchísimas gracias. Damos un pequeño aplauso. A ustedes por compartir esto, y si alguien quiere saber más de la técnica, ahí existe el libro. En Amazon existe un libro que hizo Gustavo Tomás, que recopiló toda la técnica, y bueno, pues cualquier cosa pues estamos acá compartiendo. Sí, podemos ir charlando. Bueno, pensé que te quedaban preguntas. Pero afuera del café